Tenemos el agrado de presentarles a nuestro amado hermano y pastor, Leonardo Pereira, con las enseñanzas dadas en nuestra iglesia, con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo. Le rogamos al Señor que sean de bendición para sus vidas, como ya lo fue para las nuestras, y para así ir creciendo juntos, unánimes y en amor. Bendito sea el Señor. Lo tenemos todo, hermanos. Amén. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y hasta ahí nomás. Vamos a orar, vamos a encomendar una mano del Señor, vamos a pedirle que Él nos ministre, que Él nos hable. Para eso hemos venido, ¿no? Para oír su voz, su consejo, para que sea Él el que dirija nuestras vidas. Nuestra vida ya no está en nuestras manos, la hemos puesto en sus manos, para que sea Él el que guíe cada uno de nuestros pasos. Oramos todos juntos, ayúdenme, ore de ese lugar, yo oro de acá, oremos todos juntos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, te damos gracias por este momento, gracias por tu presencia, gracias, Señor, porque lo podemos sentir, Señor, aunque tal vez nuestros ojos, Señor, naturales no lo puedan ver, nuestros corazones sienten tu presencia, Señor, así como tú lo has prometido, Señor, estar con nosotros todos los días, Señor, hasta el fin. Señor, te damos gracias por la alabanza, gracias, Señor, por los agradecimientos, gracias porque podemos expresar nuestra gratitud, Señor, sabiendo, Padre amado, que tus oídos siempre están atentos, Padre. Ahora, Señor, ha llegado el momento tan precioso en el cual todos nosotros vamos a callar para que tú nos hables. Háblanos, Señor, como solamente tú sabes hacerlo, porque cuando tú hablas suceden cosas en nuestros corazones. Por eso te damos gracias, Señor. Yo te ruego que conforme al don y la gracia de Dios tú me concedas el poder hablar a tu pueblo, porque ciertamente están todos, grandes y pequeños, delante de mí, pero para oírte a ti, Señor, te damos las gracias, porque estamos creyendo y no dudando de que como siempre tú lo has hecho, también lo harás en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Y cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Alabado sea el Señor, damos gracias al Señor por este precioso momento, gracias por los hermanos que me acompañan, los músicos, el pastor Julián que también está con nosotros. No, le damos gracias al Señor, no porque esta es una tarea de todos, es la obra del Señor y nosotros somos todos colaboradores. Yo estoy aquí, amados hermanos, para colaborar en cuanto a esta tarea, en cuanto al crecimiento. Ese es el trabajo, amados hermanos nuestro, de poder ayudar, colaborar en cuanto a la tarea que a cada uno se nos ha encomendado. No todos son pastores, no todos son maestros, no todos son evangelistas, pero cada uno tiene una función. Y de eso se trata, que cada uno podamos encontrar esa función. No pedirle al Señor siempre la luz, no, para poder hacer. Hasta en lo más pequeño se necesita que alguien lo haga. Hasta de lo más grande hasta lo más pequeño. Por eso le damos gracias al Señor por poder estar en este lugar, por poder colaborar. No estoy acá para corregir ninguna doctrina, no, estoy acá para ayudar, colaborar, y que al salir de este lugar no seamos los mismos, sino que hayamos crecido un poquito más en el conocimiento. Amén. Y eso sea útil para nuestras vidas. Porque ya hemos hablado cómo cada palabra que sale de la boca, ¿no? De aquello que Dios ha constituido es ese material para seguir edificando. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar, ir edificando nuestras vidas, amados hermanos. ¿Y con qué? Con los materiales que Él nos alcanza. Con los materiales que Él nos alcanza día tras día. Por eso le doy gracias al Señor por poder ver a hermanos que hacía rato que no veía, nuestra hermana, que también no la pude saludar, pero sabía que estaba ahí atrás mío. Le doy gracias al Señor, porque es una alegría poder vernos, poder compartir, poder ayudarnos, poder ver que estamos, como dice su palabra, dentro de un cuerpo, para que nos ayudemos los unos a los otros, y que ninguno le diga al otro no te necesito, sino que todos sintamos la necesidad el uno del otro. Te damos gracias, nuestro amado pastor Martín está todavía allá en México, y le damos gracias, por la vida de su siervo. Yo sé la tarea que él hace en este lugar, y le doy gracias al Señor, amados hermanos, por la dirección que Él le transmite. Él es un siervo, también constituido por Dios,
Y no se trata ni siquiera de la elocuencia. Acá ninguno está para ser grande, elocuente en palabras, porque no se trata de eso, se trata de tener dirección de Dios. De eso se trata, de tener dirección de Dios. ¿Y qué hace un pastor? Dirige a las ovejas. Por eso le doy gracias al Señor, ¿no?, por la vida de su siervo, ¿no?, y por la tarea y el trabajo que Él está haciendo acá. Se ve, amados hermanos, no importa la cantidad. Lo que importa es que lo que sea que estemos, no estemos oyendo, ¿no?, la voz de Dios y ir tras el plan y el propósito de nuestro amado. Por eso le doy gracias al Señor por todas estas cosas. Y bueno, y por haberme permitido el poder estar con ustedes el día viernes y también el día de hoy. Y espero en el Señor poder volver pronto. Siempre es una alegría. No estamos tan retirados, solamente es 1 hora 20 de viaje. Pero le doy gracias al Señor que así sea, poder conocerlo, poder estar juntos y estar trabajando en la obra del Señor. Ahora sí, vamos a la palabra del Señor. Ya eso es la introducción de los agradecimientos. Vamos a la palabra del Señor, que es lo que nos interesa. Por eso es que estamos acá en esta tarde, para oír el consejo de Dios. El día viernes estuvimos viendo la importancia, ¿no?, esa palabra que dice, sé pues que seamos no hacedores, sino tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Y estuvimos viendo, los que pudieron estar el día viernes, estuvimos viendo lo que esa palabra es y lo que nos muestra, ¿no?, y las consecuencias que hay detrás. Por eso que siempre tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, a cada vez, ¿no?, que aquel que Dios ha constituido, el que está en este lugar hablando la palabra, no mirar a la persona, sino que mirar el mensaje, no la voz de Dios que está ahí, que viene para nuestras vidas, para corregir, para ayudar, para dirigir nuestras vidas, que es tan necesario. Todos, yo sé que todos estamos acá buscando dirección de Dios. Por eso que en ese pasaje nosotros veíamos, como dice en Santiago, ¿no?, dice, sé pues hacedores, y no tan solamente oidores. De ahí vimos cómo esas dos partes van juntas, ¿no?, el oidor y el hacedor. No se puede hacer lo que uno no oye, no, es imposible, pero ¿qué tan importante es tanto uno como otro? Mucho, pero van juntos. ¿Por qué? Porque dice, sé hacedores. Y cuando dice la palabra sed, está hablando del deseo y el anhelo de Dios para con nosotros, que hagamos. Y no solamente el deseo, sino la capacidad que hay de todas las cosas que Él nos enseña, de que nosotros las podamos llevar a cabo. ¿Qué sería de nosotros que Él nos mande a hacer algo que no pudiésemos hacer? Él nos ha dado su vida y nos ha capacitado con su Espíritu Santo para llevarlo a cabo. Por eso que la palabra dice, sé pues, ¿no?, hacedor y no tan solamente oidor. Y después dice, engañándonos a nosotros mismos. Y nosotros vimos el día viernes la importancia de ser hacedor y no tan solamente oidor. ¿Y ahí por qué? Porque ahí uno entra en un terreno que no queremos estar, en volvernos un buen oidor. Y el día viernes lo estuvimos explicando un poquito más extendido, hoy va a ser un poquito más rápido, para entrar en lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde, pero vimos lo que es ser un buen oidor. Y dice, y no tan solamente oidores, porque puede ser que sin darnos cuenta, por eso que después agrega, dice, engañándonos a vosotros mismos, sin darnos cuenta, al no ser hacedor y solamente oidor, nos volvamos unos buenos oidores. Y cuando uno se vuelve un buen oidor, es aquel que está sentado, que no se pierde tal vez ningún culto, que viene, se cruza de pierna y está tranquilo, no parece que con el cafecito, no, ¿qué está haciendo? Agarrando conocimiento. Ese es el buen oidor. Pero ¿qué hace? Está oyendo y está observando, está mirando lo que hacen todos los demás. Ese es el buen oidor. Está mirando lo que hacen todos los demás. El que hace y deja de hacer. ¿Y cómo los mira? Basado en lo que está oyendo. Es un buen oidor. Oye, está escuchando, pero no hace. Espera que los demás hagan. Entonces, por eso que dice, sé pues hacedores y no tan solamente oidores. Esa es una consecuencia, es un peligro. El volverse un buen oidor. Conocimiento mucho, por eso que dice que el conocimiento envanece. Mucho conocimiento. ¿Y qué hace el mucho conocimiento? Hace que miremos para todos lados y estemos atentos a lo que hacen o dejan de hacer los demás. Estamos juzgando todas las cosas, pero uno no hace nada. Por eso que la palabra llama la atención, viene el consejo de Dios y dice, sé pues hacedor y no tan solamente oidor. ¿Por qué? Porque se entra en un terreno peligroso, en un terreno hostil, dice, engañando a vosotros mismos. Y no hay peor engaño que ese, porque ese no viene de frente, no viene de un costado, no viene de otro.
Dice, engañando a vosotros mismos. Y eso es muy difícil de ver. Es muy difícil, amados hermanos, de detectarlo, porque dice a uno mismo. Es un engaño de uno mismo. ¿Por qué? Porque está en el culto, viene todos los días de reunión, está ahí. Oye, pero no hace. Por eso, el peligro de eso, por eso que vimos el día viernes, si oyeres hoy su voz. Y qué tan importante es oír la voz de Dios. Ya no es el sonido, ya no es lo que la persona física que está acá, sino aprender a oír la voz de Dios. Porque eso hace toda la diferencia. Yo puedo oír la voz del pastor, puedo oír la voz del hermano que preside, pero lo que tenemos que aprender a oír es la voz de Dios. Por eso que dice, si oyeres, como dice el Espíritu Santo, si oyeres, oí su voz. ¿Cuándo es? Hoy es el día. Hoy es el día, amados hermanos, de poder oír, ¿no?, la voz de Dios. Por eso la importancia, amados hermanos, de ser hacedor y no tan solamente oidor, engañándonos a nosotros mismos. Y estuvimos viendo cómo ese que se engaña a sí mismo no ve con claridad. Aquel que se está engañando a sí mismo no lo ve. Por eso que no ve con claridad, por eso que se requiere de la luz de Dios. Viene la palabra, que es la única que puede penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y cuando oímos la palabra de Dios, ahí, solamente ahí, podemos ver nuestra condición verdadera. Por eso que dice, engañándonos a vosotros mismos. Cuando hablamos de algo que es un engaño, no es lo real, es engaño. Y yo estoy en el culto, oigo todas las palabras, lo repito de memoria, pero no estoy haciendo nada, me estoy engañando a mí mismo. El crecimiento no lo da el conocimiento, lo da la práctica. Y lo que nosotros debemos de buscar es que todo lo que Dios nos da, vayamos edificando con esos materiales. ¿Y cómo se edifica? Haciendo, trabajando. No solamente oyendo la palabra de Dios. ¿De qué sirve recibir el conocimiento y ir guardándolo? Absolutamente de nada. Por eso la importancia de estas cosas, la importancia de la luz de su palabra. Y esa nos saca de ese lugar, de donde sea que podemos llegar a andar. Ahí podemos empezar a ver con claridad. ¿Cuándo empezamos a ver con claridad? Cuando viene la luz de su palabra. Ahí se empieza a ver con claridad. Antes no. Y esto que dice, engañándoos a vosotros mismos, solo se sale de ahí. Si es que uno está ahí por la palabra de Dios. Cuando la palabra viene y nos alumbra. Por eso que al no ver con claridad, amados hermanos, es cuando no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Estamos oyendo, pero no estamos haciendo. Oímos y no hacemos. ¿De qué sirve oír y no hacer? Por eso que dice engañarse a sí mismo. Ahí entramos en un terreno de pérdida de tiempo. Entramos porque no estamos haciendo, cuando uno no está haciendo lo que tiene que hacer, está perdiendo el tiempo, está distraído. ¿Qué es lo que estás haciendo? Uno mismo se puede preguntar, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy oyendo, pero no estoy haciendo. Y si estoy oyendo y no estoy haciendo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Porque si no hago lo que oigo, otra cosa estoy haciendo. Es así de claro. Por eso la importancia de oír y hacer. Oír y hacer. Ahí está el crecimiento. Y no podemos encontrarnos no haciendo lo que tenemos que hacer. No podemos encontrarnos ahí. Ahora, hay una tarea, hay ¿cómo le puedo decir? Un ejercicio. Esto no se alcanza de un día para otro, pero hay que comenzar. Debemos de comenzar, así como el niño sabe que va a caminar y se cae, se para, y sigue, y se cae, y se para, sabe. Nosotros también hemos recibido la vida de Cristo. También sabemos que podemos vivirla, así como el hermano leyó. La gracia nos enseña a vivir. Pero la gracia se ha manifestado enseñándonos. Y dice una palabra clave, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos. ¿Cómo se alcanza a vivir? Renunciando. No se puede vivir si no se renuncia. Entonces, ¿qué es lo que estamos oyendo? Estamos oyendo, pero ¿qué hacemos? Tengo que renunciar a los deseos mundanos, a las cosas que no sirven, porque eso te lleva, eso te distrae. Este mundo te distrae, los deseos, la vanagloria, todo lo que este mundo ofrece te distrae. Y si te distrae, no estás haciendo lo que tenés que hacer. ¿Y cuál es la clave? Que se está perdiendo el tiempo. Y no podemos perder el tiempo, amados hermanos. El tiempo es limitado. El tiempo es limitado. Por eso, si oyeres hoy su voz, es lo único que te puede sacar de ahí. Oír la voz de Dios.
Una cosa es oír la voz del pastor, como he dicho, una cosa es oír la voz de un hermano. Pero al oír la voz de Dios lo cambia todo. Eso lo cambia todo. Por eso, como vimos el día viernes, ¿no? Ese pasaje, su palabra a tiempo, cuán buena es. A tiempo, cuán buena es. Es necesario, amados hermanos. Es necesario que la palabra llegue a nuestra vida y llega a tiempo. Por eso que la palabra, ¿a qué viene? A corregir, viene a solucionar, viene a ayudarnos, amados hermanos, viene a colaborar, viene a dirigir nuestras vidas, donde sea que nos estemos encontrando. Porque constantemente necesitamos el consejo de Dios para que nos dirija. No es solamente venir un día y ya sé lo que tengo que hacer. Veo que mucho así sucede. Vienen un día y se van. No, yo ya escuché, ya sé. No sabemos nada. Necesitamos constantemente oír el consejo de Dios. Porque es lo único que corrige. Y eso es necesario, ir corrigiendo cada día nuestra conducta. Para poder, amados hermanos, hacer todas las cosas que Él nos habla. Este es su plan y es su propósito, mis amados hermanos. Entonces, su palabra viene a tiempo. ¿Cuán buena es? ¿A qué viene? A corregir. Viene a ayudarnos, viene a colaborar. Pero antes de corregir, la palabra produce algo que es antes de corregir, es despertar. Lo primero que se necesita antes de corregir es que seamos despertados. ¿Y cómo se despierta uno? Por la voz de Dios. Hay que oír la voz de Dios. Eso es lo que hay que hacer, hay que oír la voz de Dios. Eso despierta. ¿Ves que como cuando éramos pequeños, ¿no? Y escuchábamos, ¿no? Estábamos ahí tal vez en el cuarto y escuchábamos los gritos de nuestra madre. Sabíamos que era la voz de nuestra mamá y saltábamos de la cama. Es la voz de mi madre, de mi padre, aquel que le tenía un poco de respeto o mucho. Ahora, es la voz de Dios, amados hermanos, que quiere corregir, pero no puede corregir si no nos despierta primeramente. Y para ser despertado se requiere oír la voz de Dios. Se requiere. ¿Por qué? Cuando oímos la voz de Dios, ¿por qué hablamos de despertar para corregir? Cuando uno se despierta, abre los ojos. Y cuando abre los ojos puede ver lo que está sucediendo. Porque si uno se despierta, no abre los ojos, no va a corregir nada. Cuando uno está con los ojos cerrados, amados hermanos, no ve. ¿Viste lo que sucedió? No vi. ¿Escuchaste? No escuché. Está distraído. Por eso la importancia, como estamos viendo estos días, si oyeres, oí su voz. Por eso que la palabra antes de corregir viene para despertar, y eso es lo que hemos leído. Segunda de Pedro 3:1 dice, amados, esta es la segunda vez. Oiga, amados hermanos, esta es la segunda vez, ya no me oiga a mí, oiga la voz de Dios. Esta es la segunda vez, dice que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Ahora miremos esta palabra. El día viernes, si oyeres hoy su voz, hoy dice, esta es la segunda vez. Esta es la segunda vez que os escribo, la segunda vez que les hablo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. En ambas hace lo mismo. 2 veces escribió, 2 veces habló, y en ambas hace lo mismo. En ambas despierto. Entonces, ¿qué es lo que hace su palabra? Viene para despertar una y otra vez. Pero hay que despertar, amados hermanos. Hay que aprender a oír la voz de Dios, porque cuando lo oímos la voz de Dios, ahí sí vamos a despertar. Y si despertamos, vamos a dejar que Él corrija nuestras vidas, que Él nos enseñe, que Él nos dirija, que Él nos ayude, que Él colabore en nuestras vidas. Necesitamos constantemente de su ayuda para poder corregir. Pero para recibir la ayuda de corrección, primero tenemos que aprender a oír esa voz. Debemos de aprender a oír esa voz. En ambas despierta. Ahora, dice, esta es la segunda vez que os escribo. Y viene hablando, ¿no?, del día del Señor vendrá. Entonces está haciendo mención el apóstol Pedro al día del Señor, a la vuelta del Señor. Y él dice, es la segunda vez que os escribo, nuevamente le vuelvo a hablar.
Pero, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Cuál es la causa de la segunda vez que le escribe la misma y quiere despertar? ¿Cuál es la causa? El tiempo. El tiempo es la causa. No se puede perder el tiempo. No podemos perder el tiempo más, amados hermanos. Hay algo que hay que hacer y debemos de hacer. Pero no se puede seguir estando distraído. El que está distraído es el que está ajeno a lo que está sucediendo. Es el que está ajeno a lo que Dios quiere hacer. Entonces Dios habla, y Dios habla, y Dios habla, y los días van pasando, y los meses van pasando, pero el día del Señor vendrá. Pero el amor de Dios hace, amados hermanos, que Él hable y vuelva a hablar. Y no cambia, insiste con lo mismo. Porque Él no va a cambiar. Su palabra no va a cambiar. Si nos gusta o no nos gusta, no va a cambiar. Usted tal vez cambie, yo tal vez cambie, pero Él no cambia. Él es el mismo. Y su palabra es la misma. Bendito sea su nombre. Entonces, ¿cuál es la causa de lo que estamos hablando? De oír, si oyeres hoy su voz. Y esta es la segunda vez que les hablo. ¿Cuál es la causa de la palabra del viernes y la palabra de hoy? Y el tiempo. El tiempo, amados hermanos, es un tiempo propicio, es un tiempo de Dios. Es un tiempo establecido por Dios, el cual ninguno lo puede cambiar. Cuando Cristo tenga que volver, va a volver. Y cuando Dios se disponga a hacer algo, Él lo va a hacer. Amén. ¿Y con quién lo va a hacer? Con aquellos que están oyendo su voz, con aquellos que le están atentos, aquellos que se están preparando. Amén. Por eso, si oyeres hoy su voz, ¿qué vamos a hacer? Alabado sea su nombre. Dice Romanos capítulo 13, versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. ¿Qué es lo que dice? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos. Hay que desechar. Ve, amados hermanos, ¿cuál es la causa? El tiempo. La noche está avanzada, ya se acerca el día. Hay que desechar para poder hacer. Siempre en la palabra de Dios habla, lo primero es desechar, es renunciar, es hacer morir, es despojarse para vestirse. Siempre, amados hermanos, lo primero que tiene que ir delante es nuestra decisión en el corazón, al oír la voz de Dios. Siempre lo primero que tiene que ir delante es nuestra decisión, por causa de lo que hemos oído y hemos creído. A desechar, a renunciar, a hacer morir lo terrenal, a despojarnos. Siempre, amados hermanos, para esto hay que aprender a oír cuando Dios nos habla. Porque es el tiempo preparado, es el tiempo propicio, es el tiempo establecido por Dios. No es nuestro tiempo, amados hermanos, no es el establecido por nosotros, pero sí es nuestro tiempo, porque Él nos ha llamado. Bendito sea el Señor. Por eso la importancia, amados hermanos, de esto, de oír. Si, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. No todos tienen ese privilegio. Oiga, amados hermanos, no todos tienen el privilegio de oír la voz de Dios. Pero a nosotros se nos ha dado oído para oír. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Y por lo general nosotros decimos amén. Porque Él nos ha dado oído para oír. Entonces es un privilegio, es un privilegio. Todavía hay tiempo, amados hermanos, y todavía nos está diciendo que oigamos la voz de lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Es porque aún hay tiempo. Hay tiempo de arreglar, hay tiempo de corregir. Y aún nos está despertando con su buena palabra. Bendito sea su nombre. Dice, si oyeres hoy su voz. Cuando habla de la traducción de esa palabra, de oír, dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. En la traducción, en cuanto no a cada palabra, está haciendo mención en ese pasaje, no al sonido, sino a la voz específica de Dios. No al sonido, sino al mensaje. Eso es oír la voz de Dios.
No tiene que ver con que si mi voz es gruesa o fina o aguda, no tiene nada que ver con eso. No tiene que ver con el ruido que puede hacer mis labios, mi boca, mi lengua. Tiene que ver con el mensaje que está ahí. El mensaje, lo que Dios quiere hablar a su vida y a mi vida. Él nos habla todo, amados hermanos, grupal. Pero individualmente Dios le está hablando a cada corazón. Él es el que está golpeando, amados hermanos, la puerta de cada corazón. Alabado sea su nombre. Por eso, ¿cuál es la causa de lo que estamos hablando del tiempo? No podemos seguir distraídos, no podemos estar ajenos. Debemos de despertar. ¿Y cómo se despierta? Oyendo la voz de Dios. Si no se oye, no se despierta. Si no se despierta, no se corrige. Dice con exhortación. La exhortación tiene que ver con eso, de ir corrigiendo el rumbo, amados hermanos, de nuestra vida. ¿Por causa de qué? Por causa del tiempo. Por causa del tiempo. Dice, no, Pedro también en el capítulo 4, dice, basta ya. El tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya basta, ya pasó, ya está. No podemos continuar con todas esas cosas. Hay que aprender a oír la voz de Dios y prepararnos para lo que tenemos que prepararnos. Porque el día del Señor vendrá y vendrá, amados hermanos. Y tenemos que estar preparados. Pero sin antes de que eso suceda, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos quieren hacer lo que tenemos que hacer? De eso se trata. Por eso la decisión, nuestro corazón tiene que ir primero. Tiene que ir primero la decisión de lo que hemos oído y hemos creído. Aquí estoy, Señor, mi vida, yo la he entregado a ti. Pero mi vida habla de también mi voluntad. Mi voluntad también está acá. Ahora pudiésemos estar en cualquier otro lado, pero estamos acá oyendo la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Por eso, amados hermanos, si oyeres hoy su voz, ¿qué tan importante es mucho? ¿Qué tan importante es todo? No hay nada más importante que oír la voz de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y ahí hace mención también al valor y la importancia de oír la voz de Dios, pero agrega algo, dice, por tanto, la importancia y el valor, ¿no? ¿Cuánto querés? Quiero tanto, ¿no? Estamos poniéndole un precio, un valor. Acá está hablando del valor, dice, por tanto, ¿qué valor tiene? Incalculable. Incalculable, oír la voz de Dios tiene un precio incalculable. Nadie puede pagar para oír la voz de Dios. No hay nadie, por más dinero que pueda tener, no puede pagar para oír la voz de Dios. Tiene que creer. Amén. Tiene que creer, amados hermanos. Amén. Nuestra fe más preciosa que el oro. Bendito sea su nombre. Bendito sea el Señor. Amén. Y dentro de su voz encontramos todo lo que necesitamos. Por eso que dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que estamos oyendo. Ahí cuando dice, es necesario, la traducción es, está siendo necesario. Está siendo necesario para mi vida. Está siendo necesario para su vida. Prestarle mucha más atención a lo que Dios les habla. Ahí cambia. Una cosa que se lo diga yo. Pero recuerde que no soy yo el que le está hablando. Dice, está siendo necesario que con más diligencia, con mucha más atención, preste oído a las cosas que Dios le está hablando. Porque hay un tiempo establecido por Dios para todas las cosas. ¿Qué es lo que es necesario? ¿Qué es lo que está siendo necesario? Oír y atender. Dos cosas. Oír y atender. Es necesario que con más diligencia atendamos. Él es el que dice, está siendo necesario esto. Ahora, cuando hablamos de una necesidad, hablamos de algo que tiene que ser suplido, algo que se requiere. Usted siente dolor de cabeza y le duele el estómago. Tengo hambre. Tiene necesidad
de ir y alimentarse. Tengo la boca seca, así como yo ahora, tengo que tomar agua. Ahora, amados hermanos, dice, está siendo necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que Él nos está hablando. Ahora, es el Señor el que está hablando de su necesidad y de mi necesidad. Algo que tal vez nosotros no nos damos cuenta. Pero aquel que ve absolutamente todas las cosas, que escudriña hasta la mente y el corazón, dice, está siendo necesario que le preste mucha más atención a las cosas que te estoy hablando. Amén. Bendito sea su nombre. Oír y atender. Cuando hablamos de oír su voz, no el sonido. Por causa de lo que va a suceder al oír la voz de Dios. Cuando uno oye el sonido, ¿qué sucede? Nada. Cuando uno oye la voz del pastor, ¿qué sucede? Nada. Pero cuando uno oye la voz de Dios, ¿qué sucede? Todo. Todo. Por eso que en los tesalonicenses está el ejemplo. Le doy gracias a Dios, dijo el apóstol Pablo, que cuando oíste la palabra de Dios, no la oíste como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa, tiene poder en los que le creen. ¿Ve que cambia todo? Ahí cambia todo. ¿Y qué es lo que produce al oír la voz de Dios? Cambios. Cambios. Eso es lo que produce. Oye la voz del pastor, ¿qué sucede? Nada. Oye un ruido por ahí, como una buena música, ¿qué sucede? Nada. Pero cuando oímos la voz de Dios, sucede todo. Sucede todo, porque es la voz de Dios, la cual actúa, trabaja, tiene poder en los que creen. Entonces, oír y atender una necesidad, así como de alimentarse, así como de respirar, una necesidad. Oír y atender. Atender significa tiempo y ocupación. Oír la voz de Dios. Oír y atender. ¿Qué es atender? Es necesario que con más diligencia atendamos. ¿Qué es atender? Tiempo y ocupación. Es lo que requiere. Tiempo y ocupación a las cosas que Él nos está hablando. No podemos oír la palabra de Dios como una buena música. Qué buena música, qué buen mensaje. No, es para su vida y es para mi vida. ¿Qué es lo que requiere? Tiempo y ocupación. Que dediquemos tiempo a lo que Dios nos está hablando. No seas tan solamente oidor, sino hacedor. No te vuelvas un buen oidor sentadito ahí. Hay que crecer, hay que madurar. Hay un trabajo, hay un servicio. Y luego Él vendrá. Pero antes que Él venga, que podamos cumplir el propósito con el cual fuimos llamados en el lugar que estamos. No todos van a estar tal vez acá. Donde sea que estemos, cumplamos nuestra función de cuerpo. Cumplamos nuestra función de cuerpo. ¿Ocupados en qué? Dice, tiempo de ocupación. ¿Ocupados en qué? En las cosas que estamos oyendo. En lo que oímos y hemos creído. En eso tenemos que ocuparnos. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Ocupados en qué? En las cosas que Él nos va hablando, amados hermanos. En las cosas que oímos y creímos. Porque de esto depende todo. ¿De qué depende todo? De su voz. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que estamos oyendo, no sea que nos deslicemos. Entonces, ¿de qué depende todo? Y de su voz. Por eso que Pedro dice, esta es la segunda vez que os escribo. Si oyeres hoy su voz, esta es la segunda vez que les hablo. Eso es el amor de Dios, una y otra vez hablando en nuestras vidas. Tal vez el día viernes escuchamos una música, tal vez el día viernes no escuchamos la voz del pastor, pero tal vez hoy podemos oír la voz de Dios. Bendito sea su nombre. Alabado sea el Señor. Dice, si oyeres hoy su voz. Yo meditaba en esto en esta mañana. Digo, si oyeres hoy su voz. Es como que habla de hoy. Si oyeres hoy su voz. ¿Y por qué no mañana? ¿Será que mañana será tarde? ¿Será que por eso que la clave es el tiempo? No podemos seguir distraídos, ajenos
a lo que está sucediendo. Porque cuando uno está durmiendo, se acuesta, se tira una siestita, como decimos nosotros, un ratito, está ajeno a todo. No escucha, no hace. No escucha ni hace. No escucha ni hace. Está descansando, está durmiendo. Por eso la palabra en ambas despierta. Ahora, el tiempo es la clave. No podemos seguir ajenos, no podemos estar distraídos. Cuando uno se distrae, cuando no presta atención, es necesario que con más diligencia atendamos la palabra atención. Si no atendemos, ¿qué es lo que sucede? Estamos distraídos. Estamos distraídos. Llama la atención a aquel, mira lo que está haciendo. Uno va, le llama la atención. Eso es lo que hace su palabra. En ambas despierto con exhortación. La exhortación tiene que ver con eso, con llamar la atención. Con llamarnos la atención. ¿Para qué? Para despertar. Y cuando despertamos, ¿qué sucede? Abrimos los ojos y empezamos a ver. Y cuando abrimos los ojos, no solamente vemos, también oímos. También oímos. Por eso es la necesidad de estas cosas, amados hermanos. De esto depende todo, de oír su voz. La falta de atención nos lleva, ¿no?, a esto, a no estar ocupados. Eso es lo que sucede. Es necesario que con más diligencia le prestemos atención para poder ocuparnos. Si no prestamos atención, ¿en qué nos vamos a ocupar? Tenemos que atender y no distraernos. Atender y no distraernos. En la distracción siempre hay peligros. ¿Cuántas cosas nos suceden en nuestro diario andar, nuestro diario quehacer por estar distraído? Cuando uno está manejando no se puede distraer. Cuando uno está en el trabajo no se puede distraer. ¿Qué puede suceder? Hay peligros. Hay peligros que rodean la distracción. Una hermana cocinando en su hogar, una madre, que están los niños cerca. No solamente se perjudica, sino que perjudica alrededor. Entonces la distracción, todo un tema. Pero no fuimos llamados a ser distraídos, a estar distraídos, sino a estar ocupados. Ocupados en las cosas que tienen valor, en las cosas que estamos oyendo de Él. Esa es nuestra verdadera ocupación y nuestra verdadera necesidad. Es oír la palabra de Dios y darle tiempo y ocupación. Tiempo y ocupación a lo que Dios nos habla. No podemos seguir distraídos. Los peligros rodean nuestras casas, nuestras vidas. Bendito sea su nombre. Y ya vamos terminando, amados hermanos. La importancia de oír su palabra. Si oyeres, oí su voz. Dice el pasaje, ¿no?, de Hebreos 3:7. Si oyeres, oí su voz. Y el 8 dice, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres, oí su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres, oí su voz. Qué tan importante es todo. Para poder ocuparnos, amados hermanos. Si hoy nos dice, si en este día nos vuelve a decir, si oyeres hoy su voz, es porque todavía hay tiempo. Es porque todavía hay tiempo, amados hermanos. Pudimos estar distraídos. Pero si Él nos dice, si oyeres hoy su voz, es porque todavía hay tiempo. Y recuerde, esta es la segunda vez que te hablo. Te quiero despertar. Despiértate, abre los ojos y deja que te corrija. Deja que corrija el rumbo de tu vida. Pero tienes que despertar primero. Tienes que abrir los ojos y ocuparte. Por eso, amados hermanos, el título de la palabra de hoy es Despierta. Oye su voz, despierta y corrige. Oye su voz, despierta y corrige. Por eso, mis amados hermanos, es mi ruego y mi deseo que en este día estemos oyendo la voz de Dios. No prives, ni te prives, no lo prives, ni te prives de lo que Dios quiere hacer a través de su palabra en tu vida. Recuerden, los tesalonicenses la recibieron no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Actuó, produjo cambios y eran notorios. Ahora,
No lo prives a Él de lo que Él quiere hacer en tu vida, ni tampoco te prives tú de lo que Él quiere hacer. Todavía hay tiempo, amados hermanos. Oigamos su voz. Dice Romanos capítulo 13, versículo 11, porque ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Cuándo es el tiempo? Es ya. Si oyeres hoy su voz. Esta es la segunda vez que les hablo. Dejemos que Él haga lo que quiera hacer en nuestras vidas. Amados hermanos, porque dice, ya es hora de levantarnos del sueño. El día se acerca, Entonces todavía hay tiempo. Nosotros miramos, y con esto termino, nosotros miramos y vemos que hay hermanos, hay hermanas que están ocupadas haciendo un trabajo, haciendo una tarea, que están sirviendo. Y tal vez nosotros miramos y vemos que están haciendo. Ahora, ellos están haciendo, están sirviendo, están ocupando su lugar. ¿Y dónde estoy yo? Uno mira y si mira es porque no está ahí. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que estamos oyendo. ¿Por qué? No sea cosa que nos deslicemos. Deslizarse es ir a parar a un lugar que no quieres ir. Es pasar de largo sin detenerse. Eso, amados hermanos, es la consecuencia de no prestarle oído a la voz de Dios. Es ir a parar a un lugar que no quiere ir. Entonces miramos, están todos ocupados y yo estoy en otro lado. ¿Cómo puede ser que estén ocupados y yo estoy acá? Ahora, puede suceder. Pero ¿sabe lo más glorioso? Que todavía hay tiempo de corregir. Todavía hay tiempo de corregir, de volver a nuestro lugar. Por oír la voz de Dios. Él nos quiere despertar en esta tarde. Él nos está despertando en esta tarde. Amados hermanos, abramos nuestros ojos y ocupémonos lo que tenemos que ocupar. Alabado sea su nombre. Si oyeres hoy su voz, es porque todavía hay tiempo. Amén. Nos ponemos de pie, amado hermano. Bendito sea su nombre. ¿Está contento, hermano? ¿Cómo no estarlo? Esta es la segunda vez que les hablo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Deje que el Señor sea el que hable a su corazón. No lo prive ni se prive de todo lo que Él quiere hacer en su vida a causa de su palabra. Oramos. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias en esta tarde. Gracias por este momento tan precioso el cual tú nos has preparado. Gracias por escuchar su palabra, que el Señor los bendiga, y los esperamos para la próxima enseñanza. Si necesitan comunicarse con nosotros, nuestro email es dedodiosmanteca@gmail.com. Gracias nuevamente.